Hola muchachos, feliz tarde para todos. Buenas tardes, muy buenas tardes, estudiantes de 11 décimo grado, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, qué gusto verlos, qué gusto escucharlos, pues. Eh, Qué bueno que siempre estén ahí con nosotros en este trabajo tan arduo que realizamos. La idea pues es seguir creciendo, seguir mejorando cada día. Estamos haciendo un trabajo bastante interesante, ya estamos a 26 de mayo, cada día más cerca de la presentación de su prueba Saber Grado 11. Y pues nada, nos concierne hoy es seguir acá trabajando en el área de matemáticas, ¿vale? Área de matemáticas, son las 7 en punto, entonces vamos a comenzar de una vez con el trabajo que nos concierne, ¿vale? Bueno, entonces, preguntas rápidas, vamos con preguntas rápidas, preguntas de minuto y medio. La idea es participar rápidamente en las preguntas sin que esto nos conlleve a un desgaste considerable de tiempo. ¿Listo? Primera pregunta, la que aparece ahí. Empezamos. Pregunta 105. Listo, un minuto. Bueno, 20 segunditos más. Vamos a hacer preguntas de minuto y medio. Listo, pensar súper rápido para avanzar lo más que podamos. 20 segundos. Listos, minuto y medio. Participen, participen, participen. A ver la respuesta que consideran correcta. Muchachos, eh, un polígono, ¿no? Un polígono. ¿Alguien recuerda, alguien recuerda en un triángulo, en un triángulo, en un triángulo, cuánto es la medida de sus ángulos internos? ¿En un triángulo? 180 grados. En un triángulo de 180 grados, ¿cierto? En cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos es 180 grados, ¿verdad, muchachos? Bien, en un triángulo. Y en un cuadrilátero, ¿cuánto es la suma del ángulo alfa más beta más teta más phi? ¿Cuánto es la suma de esos cuatro ángulos, muchachos? En un cuadrilátero. ¿Alguien recuerda cuánto es? ¿Se recuerda? Diga ahora. ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto? La suma en un Casi cuadrilátero. ¿Cuánto? siempre ¿Cuánto? 360, casi siempre 360 grados. Casi siempre, Juan Diego. Salvo que alguien la embarre, ¿cierto? Entonces, en un cuadrilátero, la suma de los cuatro ángulos da 360. Eso sí quiere decir que si, por ejemplo, tienes este cuadrilátero y te dicen que esto vale 100 y que esto vale 120 y que esto vale 80,
implícitamente podría saber cuánto vale este ángulo alfa, ¿cierto? Sumaríamos estos 100 más 120, 220, perdónenme, más este 80 daría 300 y así podríamos saber que el ángulo alfa vale ¿cuánto? ¿60 grados? Porque la suma interna en un cuadrilátero, o sea, en una figura que tenga cuando n vale 4 lados, la suma de los ángulos da 180 grados, perdón, da 360 grados, ¿cierto? Eso es mejor saberlo que no saberlo, ¿sí? Cuando sea un cuadrilátero. Muchachos, y cuando sea, perdón que sea cansón, y cuando sea de 5 lados, ¿cuánto da la suma interna? Cuando sea de 5 lados, ¿cuánto da la suma interna de los ángulos? ¿Cuánto da la suma de alfa más beta, más teta, más omega, más phi? ¿Cuánto daría la suma de esos 5 ángulos? ¿Cuánto? ¿Alguien quinientos sabe? cuarenta grados. 540 grados. ¿Por qué lo sabes, Diego? ¿Por qué lo sabes? Vea su merced. Sí, Veamos como que se combinan un montón de triángulos. un Entonces, montón de triángulos. Espérame, espérame, sí, espérame. Un montón de triángulos, déjame hacértelos. Estos tres. sí. Entonces tenemos que un triángulo tiene 180 grados. O sea, la sumatoria de todos sus ángulos es 180 grados. O sea que los de color azul, al sumarlos, Sí, da 180. sí. Bien, continúa. Tenemos otro triángulo, De color amarillo, sí, digamos que es de color amarillo. Y la suma de sus ángulos también es 180 grados. sí. Y Y tenemos los, otro, sí, y tenemos otro que cumple las mismas características. Al que sumar también, 180 con 180, te da, con 180, sí, para los primeros dos triángulos, o sea, azul y amarillo, sí, te da 360. sí, Y si a ese le sumas los otros 180 del último triángulo, te sí. da 540. Diego, o sea que tú me estás diciendo que voy a sumar una cantidad de veces el 180, Sí, si usted lo quiere dependiendo, entender. dependiendo del número de triángulos que forme. Sí, Y cuando es un triángulo, pues puedo formar un solo triángulo. sí, Pero cuando sea un cuadrilátero, puede formar dos. dos triángulos. Sí, Diego, en un triángulo, el número de lados es 3, sí, pero solo pude formar una figura. Cuando son sí, 4 lados, el número de lados es 4, pero solo pude formar dos figuras, dos triángulos, ¿cierto? sí. Y cuando lo hicimos cuando el número de lados era 5, solo pude formar tres triángulos. ¿Algún patrón ahí, Diego? ¿Hay algún patrón ahí? De 3 para uno, de Ujú, 4 para 2, ujú. de 5 para 3. ¿Hay algún patrón, Diego? Creo que sí, Siempre, pero no puedo explicarlo. siempre puedo formar ¿cuántos triángulos? ¿Cuántos triángulos? Cuando era 3 formé uno. Ujú, Cuando era 4 formé 2. Cuando era 5 formé 3. Yo estimo que si el número de lados hubiese sido 6, ¿cuántos triángulos podía formar? cuatro. 4. O sea que ¿cuál es el patrón ahí, Dieguito? N menos, N menos dos. N menos 2, Dieguito. Ujú, Diego, acabas de redescubrir la fórmula que permite determinar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Eso es muy interesante, Diego. Niños, pero bueno, bacano. Eso es como un repaso. Eso podría salir en un contexto, pero seguramente esa lectura no la darían. Por ahí cuando en la prueba de estado salían preguntas abiertas, una vez salió esta pregunta, que cuál era el modelo matemático que permitía determinar la suma interna de los ángulos de un polígono. N-2
por 180. Recordar el compañero Diego cómo lo hizo. 180 es lo de un triángulo. Y siempre voy a formar una cantidad de triángulos que equivale a el número de lados menos 2. Qué interesante, Dieguito. Entonces, muchachos, pero acá la pregunta no es eso. Aquí la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones mencionan todos los triángulos, todos los ángulos internos agudos? Recordemos que es un ángulo interno agudo. ¿Qué es un ángulo agudo, muchachos? ¿Qué es un ángulo agudo? Que mide Ah, menos de 90 grados. excelente, Karen, que mide menos de 90 grados. ¿Y qué es un ángulo? ¿Cuál es un ángulo si mide menos de 90 grados? Este ángulo agudo debe ser menor a 90 grados. Y si es mayor a 90 grados, ¿cómo se llama, muchachos? Obtuso. Claro, obtuso. Si es mayor a 90 grados, se llama obtuso. A mí me gustaría que todos reconocieran este ángulo G, ¿cómo es? Agudo, ¿cierto? Este ángulo M, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Recto. Este de 189 grados no es un ángulo agudo, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese ángulo? ¿Ángulo qué? Cóncavo, ¿cierto? Este de 117 se llama convexo. Este de 135 se llama convexo. Y el ángulo 81 grados también vuelve a ser un ángulo agudo. Agudo. Los que sean menos de 90 grados. Es decir, el ángulo, yo no sé si ustedes recuerdan que se explicó alguna vez que el ángulo se puede notar, se puede denotar, se puede nombrar con las tres letras mayúsculas que lo conforman, el ángulo GMH. Perdón, ese es el ángulo MGH, ¿cierto? El ángulo agudo MGH. La letra de la mitad me ordena el vértice en el cual estoy parado. O sea que este otro agudo que tenemos por aquí en el vértice K sería el ángulo JKL. JKL. O sea que la respuesta, muchachos, sin duda alguna es eh, la C, ¿cierto? Los ángulos agudos son los del vértice K, o sea, el ángulo JKL, y el del vértice G, o sea, el ángulo MGH. Vean, muchachos, que es una pregunta sencilla, pero si ustedes revisan las estadísticas, solamente aciertan el 57% de ustedes, ¿vale? Entonces, no olvidar que es un ángulo agudo que mide menos de 90, que es un ángulo, cómo denotar un ángulo a partir de sus letras. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿qué tipo de competencia nos evalúan acá? ¿Pura? ¿Qué tipo de competencia nos evalúan acá? Argumente, ¿cierto? Argumentar cuál de los ángulos que se muestra ahí es agudo. Aquellos que miden menos de 90 grados. Bueno, muchachos, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 104. Pregunta 104. Envío el encuestador. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puede hablar o al chat me la puede hacer, que con gusto les atiendo. Pregunta 104.
Bueno, ¿cómo les fue, muchachos? Han participado el 44% de ustedes. Parece una pregunta muy interesante. Una pregunta muy interesante. Una pregunta bastante interesante. 50%. Bueno, muchachos, atención, mucha atención acá. De verdad, con todo el cariño del mundo les digo que ese tema es muy importante para la prueba de estado. Este es un tema muy importante para su prueba de estado. Vale la pena que lo tengan en cuenta. Y no confiarnos, porque de pronto la confianza nos puede llevar al error. La tabla muestra la calificación obtenida por 7 estudiantes en una evaluación de geometría. Ahí están los 7 estudiantes, muchachos, y la nota que sacó cada uno de ellos. ¿Alguien podría decirme cuánto vale el rango estadístico? ¿El rango estadístico cuánto vale? ¿El rango estadístico? ¿Cuánto vale el rango estadístico? ¿Cuál es el rango estadístico? Bien, Juan Camilo Loza. Bien, Tomás Suárez. El rango estadístico pues será el comparativo entre el dato mayor y el dato menor. O sea que aquí el rango sería, la nota más alta, muchachos, es 8 y la nota más baja es 2. O sea que el rango estadístico vale 6. Siempre que le pregunten a ustedes, muchachos, por el rango estadístico, no olvidar que el rango es la comparación entre el dato mayor y el dato menor, ¿vale? No lo pueden preguntar en forma de intervalo o no lo pueden preguntar como la medida de ese rango. En este caso, como el dato mayor es 8 y el menor es 2, pues el rango estadístico sería 6. Eso es claro para ustedes, ¿cierto? Que es un rango estadístico. Ahora, pero no me están preguntando por el rango estadístico, me están preguntando por la mediana. Pero quiero pedirles un favor, muchachos. Este tema, vuelvo y repito, con todo el cariño les digo, vale la pena que le presten mucha atención porque es un tema que sale mucho en la prueba. 3, 4 preguntas, mínimo 2 preguntas con el tema de la mediana. A veces le van a decir que le están evaluando la mediana, a veces no se lo van a decir, pero se la estarán evaluando. La mediana es una medida que permite encontrar cuál dato se encuentra en la mitad después de ordenar de menor a mayor. Pero hay un problema interesante ahí, y es que cuando la cantidad de datos es impar, va a haber un solo dato en la mitad, un dato, el ombligo, el que está en la mitad. No olvidar que toca ordenar de menor a mayor. También se podría de mayor a menor, pero la recomendación es que se haga de menor a mayor. Cuando la cantidad de datos es impar, tú vas a encontrar un dato. Pero si la cantidad de datos es par, tú vas a encontrar dos datos en la mitad. Cuando encuentres dos datos, vas a sacar el promedio de esos dos datos, es decir, vas a sumarlos y lo vas a dividir por dos. De esos dos datos, muchachos. ¿Listo? No olvidar eso. Esto, niños, de verdad, apréndase eso, que eso es pregunta fija, eso no cacha, muchachos. De la segunda pregunta, de las 50 preguntas, se van a acordar de mí que habrán 2 o 3 preguntas que les evalúan esto, a veces hasta 4. Entonces, yo quiero que en un ejercicio aquí personal, porque sé que hay gente que sabe mucho acá, a quienes alabo su humildad por estar en esta clase, y bacano que quieran estar aquí pues compartiendo un ratico. Y aquellos que las matemáticas como que no se les da mucho. Sin embargo, esta es una pregunta muy sencilla, muchachos. Si yo quisiera calcular la mediana únicamente de estos 7 estudiantes, pues yo diría, uy, la mediana es el dato cuarto, es el dato que esté aquí en la posición 4. Ya están ordenados, vean. 2, 4, 4, 7, 8, 8, 8. Ya están ordenados los datos. Y la cantidad de datos es impar porque hay 7. Entonces, en ese caso, el único dato que está en la mitad sería el 7.
partiría a la mitad en 3 datos menores que él y en 3 datos mayores que él. O sea que yo podría decir con toda seguridad que inicialmente la mediana es 7. Están todos conmigo, ¿cierto, muchachos? Pero resulta y pasa que el profesor incluyó un estudiante más, vean. Luego, un estudiante adicional presenta la evaluación. Chicos, y ese estudiante adicional hace que la mediana sea de 6. O sea, ahora la mediana ya no va a ser 7. Ahora la mediana va a ser 6. Entonces tienes que pensar, si antes eran 7 datos y la mediana, pues por coincidencia daba 7, ahora si la mediana es 6, significa que el dato adicional tiene que ser menor que 7. Tiene que ser menor que 7 para que de 7 baje a 6. ¿Sí o no? Es más, ahora con el dato adicional vas a tener 8 datos, o sea que el dato 1 va a seguir siendo el 2, el dato 2 va a seguir siendo 4, el dato 3 va a seguir siendo 4. Dices que falta un dato, el dato 5 va a seguir siendo 7 ahora, el dato 6 va a ser 8 ahora, el dato 7 va a ser 8 y el dato 8 va a ser 8. Yo no sé si ustedes me entiendan que estos 3 datos son estos 3 que tenemos acá, son los mismos, ¿cierto? Son los mismos datos. Que estos 4 que tenemos acá son estos mismos y que yo estimo que la mediana está acá. ¿Por qué sé que está ahí? Porque la nueva mediana es 6, es menor que la anterior. Si hubiese sido mayor, no estaría a la izquierda de 7, sino que estaría a la derecha de 7. Entonces, entonces yo digo, uy, ya la cantidad de datos no es impar. Ahora la cantidad de datos va a ser par. Es un número que al sumarlo con 7 y dividirlo por 2 me da 6. Muy inteligente la gente que se da cuenta que el dato es 5, ¿cierto? Porque si 5 lo sumo con 7 y lo divido por 2, eso me da la nueva mediana que le dio al profesor, que es 6. Entonces, muchachos, eso es una pregunta que vale mucho la pena que ustedes la estudien, que la sepan hacer, que sepan cuándo se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es impar y cuándo se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es par. Y es una pregunta que vale mucho, muchachos, porque esto es contenido no genérico. Profe, ¿los 2 datos centrales se multiplican o se suman? José, los 2 datos centrales se tienen que sumar y dividir por 2. Bueno, entonces, repetición. Antes la mediana era 7, ¿cierto? Pero como la mediana ahora es 6, eso me hace pensar, cuando se mete un nuevo dato, eso me hace pensar que el 2, 4, 4 que tenía antes, con el 7, 8, 8 y 8, el nuevo dato que se mete hace que la mediana ya no sea 7, sino que se desplace hacia la izquierda, que sea 6. Eso significa que el dato nuevo tiene que estar por acá, ¿verdad? Y ese dato, en este caso, es un número que sumarlo con 7, dividirlo por 2 me da 6. O sea, ese dato sería 5, porque 5 es el único número que al sumarlo con 7 me da 12 y partido por 2 me da 6. Vean, muchachos, la dificultad tan severa de esa pregunta, cuya respuesta es la A, pero la gente no sabe de eso. Y muy posiblemente dentro de ese 34% habrá gente que le pega de chepa. Entonces es una pregunta que la prueba de estado sabe que la gente va a fallar porque, uno, no saben qué es la mediana y dos, no saben cómo razonar cuando nos cambian la cantidad de datos. Yo quisiera que me hicieran comentarios al chat si se entendió, si no la entendiste, o si de aquí en adelante ya sabes qué es una mediana, cómo calcularla cuando la cantidad de datos sea impar o cuando la cantidad de datos sea par. Por ahí me dicen, sí, profe, por fin, profe, claro, no entendí, me dijo alguien por ahí. Otros que sí entendieron. Bueno, voy a hacer un ejercicio pequeñito. Aquí rápidamente, entonces. Voy a suponer, voy a suponer que me dijeran
que tenía un estudiante 8. Préstenme atención acá un momento, regálenme un segundo, muchachos, no vamos a pensar con egoísmo, que hay gente que este tema ya casi lo coge, pero todavía le falta un poquito más de práctica. Igual para nadie es solo la explicación. Vamos a suponer que habían 8 estudiantes, ¿listo? Habían 8 estudiantes y que la nota de ese estudiante era 9, voy a suponer. Me gustaría que todos los que están en casa prestando atención a esta clase, ahora con mi nuevo ejercicio donde tengo 8 estudiantes y donde el octavo estudiante sacó 9, tengan en cuenta que ya eso está ordenado de menor a mayor, las notas ya están ordenadas de menor a mayor. A mí me gustaría que todos en su casita pensaran, bueno, y si son 8 estudiantes y sacó 9, ¿cuánto valdría la mediana con esos 8 estudiantes? ¿Cuánto valdría la mediana con esos 8 estudiantes? Piénselo cada uno allá, démosle tiempo a la gente de que lo piense. Por favor, no se quede viendo el video esperando que alguien más lo haga. Atrévase a equivocarse, calcule la mediana de los 8 estudiantes, donde el octavo estudiante calculó, sacó 9. Sacó 9. ¿Listos? Bueno, alguien que sea valiente y me diga cuánto le da. Sería 7 y 8 15 sobre 2 sería 7,5. Excelente, Kevin. Vean lo que hace Kevin. Kevin ahora sabe que con 8 estudiantes la cantidad de datos que tengo es par. Entonces Kevin fue y buscó los dos datos centrales, buscó el 7, buscó el 8, los sumó, 7 más 8, 15, y encontró la mitad de ellos dividiéndolo por 2. Es el promedio de los datos centrales. Entonces Kevin sabe que 7 más 8, 15. 15 partido por la mitad le da 7,5 y esa es la mediana. Excelente, Kevin. Gracias, hermano. Ahora, muchachos, ¿para todos es claro cómo fue el 7,5? Bien. Entonces, ahora vean lo que vamos a hacer. Voy a incluir un nuevo estudiante. Mucha atención. Voy a incluir un estudiante número 9. ¿Listo, muchachos? Cuya nota, por casualidad, también fue 9. Alguien que piense muy rápido y que me diga cuánto es la nueva mediana. 8. 8. Excelente. ¿Por qué 8? Porque como ahora tengo 9 estudiantes, la cantidad de datos es impar. Entonces voy a buscar el ombligo, el dato de la mitad. Indudablemente es el 8. Tengo 4 datos menores que él y tengo 4 datos mayores que él. Entonces ahí va la pregunta del siglo, muchachos. Bien, papá por haber dicho que 8. Esa sería la nueva mediana. Ahí va la pregunta del siglo. ¿Y qué pasaría si yo hubiese incluido un nuevo estudiante, muchachos? Párenle bolas a esta pregunta. Y dijera que la mediana, incluyendo un nuevo estudiante, fuese otra vez 7,5. Si la mediana, incluyendo un nuevo estudiante, o sea, para 10 estudiantes, fuese 7,5, ¿alguien podría decirme cuál es el nuevo dato que incluí? 4. ¿Cuánto valdría el nuevo dato que incluí? 4. 4 no es. Gabriela me dice que incluyó una nota de 7. Excelente, Gabriel. Claro, muchachos. Porque al incluir un nuevo estudiante, yo me voy a dar cuenta que si la nota es 7,5, antes la mediana era 8, pero para que sea 7,5 es porque se desplazó hacia la izquierda, la mediana disminuyó. Y para que me dé 7,5 es un número que al sumarlo con 8 y dividirlo por 2 me da 7,5. Ese dato es un nuevo 7. Un nuevo 7. Vean, muchachos, que esa es la pregunta que a ustedes en la prueba de estado les van a hacer. Y vale la pena mucho que esta pregunta le tome una foto y la guarde y la sepa usted hacer. Aquí era mucho más fácil porque eran más poquitos datos. Con 7 estudiantes la mediana era 7. Si la nueva mediana es 6, tú entiendes que la mediana se desplazó para la izquierda, o sea que metieron un dato menor que 7. Y la respuesta pues es 5. ¿Por qué 5? Porque 2, 4, 4. Si el nuevo dato que metí es 5, 7, 8, 8, 8. Entonces, con este 7 y este 5, al sumarlos da 12 y partirlo por 2 da 6. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo, muchachos? Bueno,
Como dijo el Suso, el que lo entendió, lo entendió. ¿Listo? Mediana, claro el tema para todos. Pero vuelvo y les repito, para que por favor lo tengan en cuenta, al compartir las estadísticas, ustedes se dan cuenta que es un tema que la gente normalmente no maneja. ¿Listo? Pilas ahí, muchachos. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta número 103. Bueno, 2 minutos. Muchísimas gracias a ese 50% que está participando. Genial. Allá en casa, participativos. Bueno, niños, esta pregunta está relacionada con la anterior. Ya usted estando en mayo, ya empezando junio, estando a 2 meses de su prueba. Junio, julio, sí, 2 meses larguitos de la prueba. Ya tiene que estar tomando decisiones, ¿no? Esas preguntas ya no puede decir, ¿y cuándo? Un día eso la entenderé. Bueno, eh, el administrador de una librería quiere registrar en una tabla la cantidad de libros que vende cada mes, pero olvidó registrar las ventas del segundo mes. O sea, el muchacho no sabe qué va acá. El muchacho no sabe qué va acá, ¿no? Se le olvidó aquí. ¿Cuál dato era el que iba acá? El man no sabe. Niños, una pregunta. ¿Ese dato podría ser 100? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Puede ser Pues Puede ser que el porque no cualquiera, segundo tiene, porque no es constante. no me dan ninguna condición, ¿cierto? Ese dato podría ser cualquier número. 320. Eso, ese dato podría ser cualquier número. Entonces, con base en esa idea que ustedes tienen clara, saber que es cualquier número, solo que no lo conocemos, con esa información, con la información de la tabla, ¿cuál de los siguientes datos se puede calcular? Párenle bolas. El promedio. ¿Algún estudiante piloso que me recuerde cómo se calcula el promedio de un conjunto de datos? Si La Esto, suman suma de escuchen todos todos y los se datos dividen por dividido en la cantidad que hay. esa es una mujer líder, bacano. La suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos que hay. Entonces, ¿a quién habló? Niños, si este dato fuese 100 o este dato fuese 500, ¿alteraría el promedio? ¿Sí o no? Obvio. Obvio, Gabriela. Entonces yo te pregunto, ¿con la información de la tabla yo puedo calcular el promedio de los 6 meses? No, señor. No se puede, muchachos. Entonces yo quisiera saber
porque hay un 5% que me está marcando la respuesta A. No se puede calcular el promedio porque podrías calcular el promedio, pero es 5 meses, del mes 1, 3, 4, 5 y 6. Pero no se puede calcular el promedio de los 6 meses porque tú no conoces el dato del segundo mes y si es muy grande, afectará el promedio, si es muy pequeño, también afectará el promedio. Por lo tanto, no se puede calcular el promedio sabiendo que el promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Bacano, ¿cierto, muchachos? Entonces ese 5%, lo siento mucho, pero no tiene claro cómo se calcula un promedio o cuándo se puede calcular un promedio. Respuesta B. ¿Algún estudiante, Pilo, me puede recordar qué es el rango? La suma del número mayor menos el número menor. Epa, hijo. Entonces es identificar el número mayor y el número menor. Me pueden preguntar el intervalo o me pueden preguntar la diferencia entre esos dos datos. Estimado David, Pero, ¿este segundo dato podría afectar el rango de los últimos 6 meses? Por Sí, supuesto. Porque con los 5 datos que tengo, el rango va desde 124 hasta 368. Pero si el segundo dato, por ejemplo, llegara a ser un 400, cambiaría el rango, muchachos. O sea que con los datos que tengo en la tabla, a falta del dato 2, no puedo calcular el rango estadístico. Y nos toca aplicar razonamiento en estas preguntas, si no, no vamos a poder sacar ese 100 que anhelamos en matemáticas y adiós los 400 puntos que queremos sacar. Es claro que el rango no se puede calcular con los datos que tengo. Se puede calcular el rango de 5 meses, de los 5 datos que conozco, pero no de los 6. Porque si el segundo dato llega a ser muy grande o muy pequeño, puede afectar ese rango. ¿Verdad, muchachos? Ahora, ¿puedo calcular la moda? ¿Algún estudiante Piro que me recuerde qué es la moda? el número el que dato que más más se se repite. repite. El dato que más se repite. Muchachos, ¿hay algún dato que se repita ahí? El 124. Sí. El 124 ya se repite una, se repite dos, se repite 3 veces. O sea que el 124, independientemente de lo que pase con el dato 2, independientemente de lo que pase con el dato 2, ya la moda de los 6 meses es 124. ¿Sí o no? Porque ya se repitió 3 veces. Y digamos que, por ejemplo, el dato que aparezca acá, supongamos, fuese 231. Bailas porque 231 únicamente se repetiría 2 veces. O si el dato que aparece ahí fuese 368, baila porque solamente se repetiría 2 veces. O el dato que aparece ahí fuera cualquier número diferente a los que están en la tabla. De todos modos, 124 ya sería la moda definida porque se ha repetido 3 veces en los datos que aparecen en la tabla. ¿Es claro para todos que la respuesta correcta es la C, muchachos? ¿Sí o no? El sueño. Así debemos razonar eso. Vean que solamente el 46% le pega a eso. Niños, la mediana de los últimos 6 meses tampoco, porque fíjense lo siguiente, ya dijimos que la A no, ya dijimos que la B no, ya dijimos que la moda sí, ya está dada de 124 independientemente de lo que pase acá. Pero la mediana, niños, de los 5 datos que está ahí, alguien que me diga rápidamente cuál es la mediana. 368. No, Y que no es porque como colocar todos los valores en una recta y el que esté entre más en medio de todos ellos Sí, sí, es sí, sí, la sí. mediana. eso es Tenés- ordenarlos de ciento menor a mayor. veinticuatro Sí, 124. 124 es la mediana. Esa es la mediana, solo que ahí están en desorden, pero como dice el compañero, primero se ordenan, pues no necesariamente en una recta, sino ordenarlos de menor a mayor, 124, 124, 124, 231 y 368. No importa que se repitan, se escriben todas las veces que estén. Y el dato que está en la mitad, sin duda alguna, es 124. Esa es la mediana. Muchachos, el solo hecho de meter otro dato, como por ejemplo 100, si el dato de acá fuese 100, la mediana cambiaría, muchachos. Ahora, bueno, no cambiaría porque en ese caso quedaría 100, 124, 124.
el dato cuarto sería 124, 231 y 368. Ahí no cambiaría porque de todos modos los datos centrales serían 124 y 124 y pues cuando son iguales el promedio me da 124, no cambiaría. Pero sí, llega a ser, por ejemplo, no 100, sino Un, 500, ahí sí cambia, porque el dato menor sería 124, el mayor sería 500. El que sigue sería 124 y el que sigue sería 231. No, 368. Y en ese caso, la mediana quedaría entre la suma de 231 y 124, sumándolo y partiéndolo por 2. Ya cambiaría de 124. O sea, muchachos, que la mediana altera dependiendo del dato número 2. O sea que con los datos que tengo, que son todos menos este dato, no puedo calcular la mediana de los últimos 6 meses. ¿Listo? Lo que ya estaba definido con los datos que tenía era la moda porque el 124 ya aparecía 3 veces e independientemente de lo que pasara acá, ya la frecuencia más alta, sí o sí, iba a ser 124. Bacano, ¿cierto, muchachos? Me interesa que usted en clase esté entendiendo, en casa esté entendiendo lo que yo estoy diciendo acá. Bien, ¿todo bien? Bueno, siguiente pregunta. Pregunta 102. Vamos a ver qué dice la 102. Esta pregunta es linda también. A ver, léanla, relaciónense con esa gráfica. Pregunta 102.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? De que la leyeran bien, que la interpretaran, porque es una pregunta que tiene bastante nivel de complejidad. Eh, yo quisiera preguntarles, no sé si no vale la pena esta pregunta, si no pregunto lo siguiente, muchachos. ¿Usted sabe qué es una campana normal? Una campana normal. Pues una campana normal o una campana de Gauss se usa en estadística, muchachos, para representar distribuciones de frecuencia. Voy a suponer que 16 años es la edad ideal para graduarse del bachillerato. Están escuchando en casa, ¿no? Seguramente si es la edad ideal para graduarse del bachillerato, y yo hiciera una estadística de los estudiantes que se gradúan en esa edad, sería la edad de la frecuencia más alta. Algunos poquitos, pues más pocos, se graduarían seguramente de 15 años. Bueno, eso es una suposición, muchachos. Más poquitos se graduarían de 15 años. Sería más raro, empezaría a ser raro encontrar bachilleres, gente que se graduara de 14 años, ¿cierto? Muy poquitos. Y digamos que tenemos algunos superdotados que por algún método se graduaron de 13 años, ¿cierto? De 17, pues de pronto, algunos se gradúan de 17 años, algunos se graduarán de 18, algunos se graduarán de 19, ya pues los que sean a colegios de validación y eso, algunos de 20, algunos de 21. Entonces ustedes se empiezan a dar cuenta, muchachos, si yo sigo haciendo esa distribución de frecuencias, la envolvente de las frecuencias tiende a ser una curva así. ¿Se dan cuenta? Donde si esta curva llega a ser simétrica, entonces decimos que es una curva normal, una curva normal. Yo no sé si en colegio les explican eso, posiblemente sí, posiblemente no. Y pasa en estadística que cuando es una curva normal, la media, la moda y la mediana coinciden. Ese dato es importante, ¿eh? Cuando es una curva normal, la media, la moda y la mediana coinciden. Y como ustedes saben que la moda siempre es el dato más alto, en este estudio que yo hice, la moda era 16. Y como la curva es normal, también la mediana es 16 y también el promedio es 16. Media, moda y mediana coinciden. Siendo así, si yo les digo a ustedes que tengo un estudio como este, donde tengo acá dato 20, acá dato 22, acá dato 24, acá dato 26, acá dato 28 y aquí dato 30, ¿usted puede decirme cuánto es la moda de eso? La moda sería, 24. 24. 24. bueno, ya alguien aprendió algo por ahí. La moda sería 24 porque es la frecuencia más alta. Qué lindo saber eso, muchachos, los felicito. Entonces, ya que aprendimos que la moda es el dato donde la campana alcanza el punto más alto, ese dato que esté ahí es la moda. Eso no sé si lo sabían antes de este estudio, de esta clase. Si es así bacano, si no, pues lo fortalecieron. Entonces, hay otro dato llamado desviación estándar. Entonces, vale la pena que tengan en cuenta esto. Cuando las campanas son muy esbeltas, aquí esbeltas, esto es esbelto. Recuerden que algo esbelto es que es alto, o que guarda una relación de altura respecto a su ancho bastante considerable. ¿Sí? Por ejemplo, eh, una persona esbelta es una persona alta y tienden a ser delgados, ¿no? Las personas esbeltas, no necesariamente, pero una persona esbelta es que guarda una buena relación entre su altura comparada con su corporeidad, su ancho. Entonces, entre estas dos curvas, la curva 1 de Gauss y la curva 2 de Gauss, o las dos campanas que aparecen ahí, la más esbelta es la 1. Cuando la más esbelta es la 1, pues resulta y pasa, muchachos, que los datos se encuentran más aglomerados o más cercanos al promedio, a la moda y a la mediana. O sea que aquí
la desviación estándar es baja, porque los datos están poco dispersos. Mientras que aquí en la curva 2, los datos, sin duda alguna, se encuentran mucho más dispersos respecto al promedio, y eso hace que la curva sea más enana, menos esbelta. Esto no se lo van a explicar. Es muy difícil que en una clase se lo expliquen, ¿sí? Su profesor de colegio tiene que estar muy interesado en que esto lo pienses en la prueba de estado para que una pregunta como la que están haciendo en este momento no los vaya a corchar. Entonces, ¿qué es la desviación, muchachos? La desviación estándar es qué tan dispersos se encuentran respecto al promedio. Ya voy a acabar, no se duerman. Pero vamos a suponer, yo tengo un grupo de personas con las siguientes edades: 15, 16, 14, 15, 17, 16, 15, 16, 16. Y tengo otro grupo de personas: 8, 15, 34, 20, 23, 8, 12, 16, 40. Muchachos, ¿en cuál de esos dos grupos hay más dispersión? ¿En el grupo 1 o en el grupo 2? Dos. En el grupo 2 hay más dispersión. Los datos son más heterogéneos. Son más heterogéneos, más variantes. Aquí los datos son más homogéneos. Todos se encuentran cerca, alrededor de 15, ¿cierto? Alrededor de 16. Son datos muy homogéneos. Aquí miren, 8, 15, 34, 20, 23, 8, 12, 40. Estos datos del grupo 2 son heterogéneos. O sea que aquí la desviación estándar va a ser altísima. Mientras que arriba, en el grupo 1, la desviación estándar va a ser baja. La palabra desviación viene de la varianza. El grupo 1 varía poco, el grupo 2 varía muchísimo. ¿Cierto, muchachos? Entonces, eso en la campana se representa de la siguiente manera. Mucha atención. Si tenemos una campana así, donde supongamos que el promedio es 20, ya saben que el promedio, la moda y la mediana están acá, y yo les digo que la desviación estándar vale 2, entonces ustedes entenderían que cuando sea 21 y cuando sea 22, aquí cuando vayan 22, tendré todos los datos que se encuentran por arriba en una desviación estándar. ¿La ven? Porque 20 más 2 es 22. ¿Cuál sería el siguiente dato que me encierra la siguiente desviación estándar, muchachos? Por arriba. ¿Cuál sería? 20, 24, ¿sí o 4. no? 24, porque 22 más 2 me daría 24. Listo. El siguiente dato, ¿cuál sería? Con otra desviación. 26. 16. 26 por arriba. Bien. Ahora, tengo aquí una desviación estándar por arriba, dos desviaciones estándar por arriba, aquí tres desviaciones estándar por arriba. Por abajo también funciona. Por abajo también funciona. Si el 20 es el dato de la media, entonces por debajo tendría ¿a quién? De una desviación por debajo. 18. 18. ¿Y otro? 16. Perdónenme. ¿Y otro? Gracias. 14. 14. Muchísimas gracias. Entonces, mucha atención. Voy a cambiar de colorcito. No olvidar, por favor, que aquí tienes en la mitad el promedio, la moda y la mediana. Niños, lo que esté una desviación por arriba y una desviación por abajo encierra el 68% de la información. La probabilidad de que un dato esté a menos de una desviación estándar es el 68%. Y lo que esté dos desviaciones por abajo, entre dos desviaciones por abajo y dos desviaciones por arriba, guarde eso en su información allá en su disco duro. Eso encierra el 95% de la información. Siendo así, eso significa que acá únicamente me quedará hacia arriba un 2,5% de la información y hacia abajo, un 2,5% de la información. Profe, ¿por qué 2,5? Pues porque si esto es 95%, si esto es 95%, para llegar a 100 falta el 5. Lo partimos de manera simétrica en 2,5 y 2,5. Eso quiere decir, muchachos, que ustedes me entenderán lo siguiente. Mucha atención. Digamos que tengo una campana cuya promedio, moda y mediana es 100. Acá, esto es 100. Y aquí me dieron 105. Y aquí me dieron 110. Esto es 100. Y aquí me dieron 95. Y aquí me dieron
90. Primera pregunta. ¿Cuánto valdría la desviación en ese estudio? ¿Cuánto valdría la desviación? 5. 5. Segunda pregunta. ¿Cuánto vale este intervalo? ¿Cuánto vale este intervalo? En porcentaje. 2.5. 2,5%. ¿Cuánto vale? Esta pregunta es difícil. ¿Cuánto vale este porcentaje, muchachos? Todo, todo. ¿Cuánto vale ese porcentaje? Esa es difícil. 15. ¿Cuánto? 15. ¿Cuánto? 15. Casi. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto dije que valía esto? ¿Alguien recuerda cuánto valía eso? 68. 68. Si vale el 68%, entonces usted entiende que esta mitad es el 34% y esta otra mitad es el 16. 34%. Eso, papá. O sea que de aquí en adelante tienes el 16%. Muchachos, vámonos a la pregunta. Qué pregunta tan difícil. Créanme que lo es. De pronto uno la puede responder de manera irresponsable así porque le pegue de chepe. A ver, ciudad 1. Alguien que me diga cuánto vale la media, la moda y la mediana. 1. Un centígrado. 1. En la ciudad 2, ¿cuánto vale la media? 5, 5. Y en la ciudad 3, ¿cuánto vale la media, la moda y la mediana? 10, Eso, muchachos. Alguien que me diga, según el contexto que nos dieron, ¿cuánto es la desviación estándar? 2 centígrados. 2 grados centígrados. O sea, muchachos, uy, qué bacano, me están entendiendo todo esto. Alguien que me diga, ¿entre qué intervalo está el 68%? ¿Entre qué intervalo? De -2 a 2. -2 a 2. No, pero tiene la idea. Vamos. del 2 a 4, No, Del, creo que -1 a 3. qué excelente. Del -1 hasta el 3. Muy bien. Porque como la desviación vale 2, de 1 salto a 3 y de 1 salto a -1. Muy bien. ¿Qué porcentaje? Aquí ya me dan, vean que este es el 95%, ¿cierto? Y está, ¿entre qué grados? Entre menos 3 y ¿cuánto? Y 5, ¿cierto? Y eso encierra el 95%. Yo pregunto, muchachos, este gris oscurito que aparece ahí, ¿a qué porcentaje equivale? 2,5. 2.5. 2,5. 2,5. Y una pregunta, muchachos, 5 grados, ¿cuánto es mayor respecto al promedio? ¿Cuántos grados es mayor respecto al promedio? ¿Cuántos grados? 4. 4. Entonces, ya que ustedes entendieron eso, los felicito. Quiero preguntarles, vean, teniendo en cuenta que para cualquier distribución normal el 95% de los datos se encuentra a menos de 2 desviaciones estándar de la media, por ejemplo, para la ciudad 1 la probabilidad de que la temperatura estuviera entre -3 y 5 es de 95. ¿Se entendieron eso por qué? Ahora sí va la pregunta. ¿Cuál gráfica representa para cada ciudad la probabilidad de que la temperatura esté 4 grados más caliente respecto a la media? Muchachos, vamos a la pregunta. Vamos a buscar la probabilidad de que en cada ciudad esté 4 grados por arriba del promedio. Empecemos con la ciudad 1. El promedio es 1 grado. ¿Están de acuerdo conmigo? 1 grado. 4 grados por arriba es llegar hasta ¿dónde? Hasta 5. ¿Qué probabilidad tengo que la temperatura sea mayor a 5? Ya la niña lo dijo. ¿Cuánto? 2,5. 2,5. Listo, muchachos. Acompáñenme, por favor. Viajemos a la ciudad 2. Vamos por la ciudad 2. 4 grados por arriba respecto al promedio. ¿Cierto que es pasar de 5 a 9? ¿Y qué probabilidad hay de que la temperatura sea mayor a 9? ¿Vuelve a ser La cuánto? misma. La misma. Listo. Vamos a la ciudad 3. Esto me salió muy bacano. Ah, no alcanza a caber ahí. Vamos a la ciudad 3, muchachos. El promedio es 10. El promedio es 10. 4 grados por arriba es 14. ¿Qué probabilidad dice de que la temperatura sea mayor a 14? ¿También cuánto? 2,5. 2,5%.
¿cierto, muchachos? O sea que, siendo así, muchachos, la respuesta correcta sería ¿cuál? La C. La C. Mucha preguntota, muchachos. Mucha preguntota tan interesantísima. Bueno, niños, como siempre un placer, 8 de la noche. Esta clase estuvo súper exigente. Esta clase está pensada para estudiantes con un excelente nivel y pues que estén buscando ese 100 en matemáticas. Muchísimas gracias. Estamos charlando.